Desde el oriente de El Salvador, somos Emaús TV, una señal que viene desde lo alto. Y dice el versículo 19, escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esto. Entonces está hablando del tiempo presente, tiempo futuro y el tiempo es donde terminan las cosas, la glorificación y todas las cosas después de la tribulación. Hay un bosquejo general en este versículo. Y vimos también acerca de las circunstancias de esta visión, y ahí nos quedamos, ¿no? Las circunstancias de esta visión. Ahora vamos a ver el versículo 10, y el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces vemos que aquí en estos dos versículos, versículo 10 y versículo 11, Juan está describiendo cuál era su estado en ese momento. Pues era un momento de Juan de comunión con el Señor y estaba espiritualmente, estaba conectado con Él. Por eso Él dice, estaba en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo estaba unido al Espíritu del hombre en esa relación, en esa comunión. Y vemos que es como cuando leemos allá en capítulo 12 de segunda carta a los Corintios, donde Pablo dice: yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero dice que él fue al tercer cielo. Ahora entonces es como un éxtasis donde ellos, los hombres o varones de Dios, están en un momento de comunión con Dios, y Dios les va a revelar cosas que no se pueden ser reveladas en la carne. Porque ustedes saben, hermanos, que hay dos formas de estar, dos estados en el cual el creyente puede estar: en la carne o en el espíritu. Ahora, Juan estaba en el espíritu, estaba en esa profunda relación con Dios, y a través de tener esa comunión tan especial con el Señor, Dios le iba a revelar en este momento toda la profecía de la cual pues se va a hablar todo el libro de Apocalipsis. Es decir, se van a cumplir las profecías que estuvimos estudiando en el libro de Daniel. Por eso es que es básico estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y tener una secuencia. Muchas cosas que vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis ya las vimos en el libro de Daniel en una forma resumida, pero en el libro de Apocalipsis tenemos una profecía más amplia, más explicada. Los eventos son más extensos y los eventos son más descritos, es decir, que podemos entender un poco más. A la mayoría le cuesta leer el libro de Apocalipsis y les da miedo. Les da miedo porque todo lo que se encuentra aquí, algunos dicen, bueno, son cosas muy terribles, y empieza a causarles ese miedo, ¿no? Pero la iglesia no debe de tener miedo cuando estudia el libro de Apocalipsis, sino que debe de tener gozo. ¿Y por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos aclara que nosotros, como
como creyentes, como la iglesia de este tiempo, de esta dispensación, no va a pasar por esos eventos que vamos a estudiar en este libro. Quienes van a pasar por estos eventos son los incrédulos, son los judíos y a todas las naciones que se rebelan contra Dios, pero no nosotros, los creyentes de esta dispensación. Ahora, entonces, vemos que tiene mucha importancia entonces estudiar el libro de Apocalipsis y vamos a empezar a estudiar la primera parte del bosquejo del versículo 19, las cosas que son. Ahora entonces, y es decir que lo que vamos a estudiar son cosas dirigidas a la iglesia. Luego, después de que estudiemos el mensaje dirigido a las iglesias, vamos a ver que Juan es llevado hasta el cielo. Ahorita la revelación va a ser descrita en la isla de Patmos, es decir, él estaba prisionero ahí y ahora el Señor le va a revelar un mensaje específico para cada iglesia de las 7 iglesias mencionadas aquí en este libro. Pero cuando estudiamos las 7 iglesias de este libro, también ahí se encuentra la iglesia en general. Es decir, que algunos teólogos han dicho el mensaje para las 7 iglesias es un mensaje para toda la iglesia en general de este tiempo, donde los problemas que enfrentaron aquellas iglesias son los problemas también de este tiempo, y donde las promesas que aquellos tuvieron también pueden ser promesas para la iglesia de este tiempo. Ahora, pero vamos a estudiar específicamente un mensaje para cada una de las 7 iglesias. Ahora, en el versículo 10 vemos que además del estado de Juan, de estar en el Espíritu, vemos que es el día del Señor. Aquí quiero hacer una aclaración porque la mayoría de intérpretes dicen que es el domingo, un día domingo, pero aquí no está refiriendo al día del Señor cuando celebramos la Santa Cena. O sea, en la Biblia encontramos que no se le llama el día del Señor, sino el primer día de la semana. Y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles y lo podemos ver en la primera carta a los Corintios. Es decir, cuando estamos hablando acerca del domingo, estamos hablando del primer día de la semana, pero aquí estamos hablando del día del Señor, y el día del Señor es el día profético en el cual Dios va a cumplir los juicios en contra de Israel y los juicios en contra de las naciones. Es decir, en el Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como los profetas menores hablaron acerca de este día. En el hebreo dice el día de Jehová y en el griego el día del Señor. Ahora entonces, vemos que, por ejemplo, Amós habló acerca del día del Señor. Amós capítulo 5 versículo 18, Joel capítulo 2 versículo 1 y versículo 2 versículo 11. Ahora entonces, entonces vemos que había que hacer esta aclaración, porque ¿por qué digo esto? Porque lo que vamos a estudiar es el tiempo profético de Dios. Entonces, no estamos hablando acerca de la comunión de la iglesia desde este tiempo, estamos hablando del tiempo profético. Ahora entonces, por eso es una convocatoria a que todos aquellos que podamos leer la profecía, que podamos escucharla y podamos guardarla,
vamos a tener esa promesa para la iglesia de esta dispensación. Necesitamos creerlo, que va a hacer esto una realidad. Necesitamos creerlo, necesitamos darnos cuenta que muchas de las cosas que a la gente le da miedo aquí, nosotros no tenemos parte en ello. Ahora, entonces, en el versículo 10 dice que fue el día del Señor. Y el día del Señor está llamando también en el versículo 10 dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, las trompetas se sonaban para la convocatoria, es decir, estaban convocando a la gente. Y estaban convocando a la gente para que escuchara el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que vamos a escuchar nosotros como iglesia hoy en este tiempo? Lo vamos a ver a través de todo el libro. Pero en todo el libro, en el bosquejo, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Necesitamos aprender este versículo. Y este versículo, entonces dice, escribe las cosas. ¿Cuáles cosas, hermanos? Escribe las cosas que, las cosas que, las que son y las que han de ser después de esta. Entonces necesitamos aprendernos ese versículo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hacer una marca hasta donde está el bosquejo. Cuando terminemos las cosas que has visto, hasta ahí vamos a hacer un paréntesis y vamos a introducirnos en las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Entonces necesitamos aprender el versículo también. Ahora, en el versículo 10, lo que vemos es que cuando decimos oí una voz como de trompeta, es una voz de autoridad, una voz de convocatoria a escuchar un mensaje específico. Ahora, y en el versículo 11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora las iglesias son Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Veamos palabras de este versículo. Ahora, una de las palabras importantes y que ya las estudiamos en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, y el principio y el fin. Está hablando acerca de la eternidad de Dios, pero no solamente de la eternidad de Dios, sino la eternidad de quién. ¿De quién, hermanos? De la eternidad de Cristo. Ahora, si usted quiere tener un mensaje con respecto a la deidad de Cristo, este es uno de los versículos que lo puede respaldar y que deja desarmados los testigos de Jehová. Ahora, veamos una cosa interesante. En el Antiguo Testamento también se le dice a Dios el alfa y la omega, se le dice el principio y el fin a Dios. Ahora entonces, si no anote unos versículos que vamos a estudiar, Isaías capítulo 41 verso 4. Isaías capítulo 41 versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahora entonces, ¿qué dice aquí en este versículo? Yo soy el primero y yo con los postreros. Ahora entonces, ¿y quién dice que
aquí en este versículo, ¿quién es el que está hablando? Es Dios, es Jehová. Ahora entonces, Jehová es el primero y Jehová es el postrero. Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías capítulo 43, versículo 10. En el versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué está diciendo este versículo? Que Dios es el primero y Dios es lo eterno que hay. Eso es lo último, no hay nada más que Él. No hay otro Dios fuera de Él. Y por cierto que este es uno de los versículos que utilizan los testigos de Jehová para su nombre. Ahora, versículo 48, capítulo 48, versículo 12. Isaías 48, versículo 12. Dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios está diciendo: yo soy el primero, yo soy el postrero. Isaías. Bueno, veamos también, ahora vamos de nuevo a Apocalipsis. Y en el versículo 8 dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora entonces, ¿y a quién se refiere aquí? ¿A Jehová o a Jesucristo? ¿A quién se refiere? ¿A Jehová o a Jesucristo? A Jesucristo, se refiere aquí a Jesucristo. Ahora, en el versículo 11 que hemos leído, dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿A quién se refiere este versículo? A Jesucristo. Capítulo 1, versículo 17. Versículo 17. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿A quién se refiere aquí? A Jesucristo. Ahora entonces, en el versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Puede morir Dios? En los versículos que leímos en el Antiguo Testamento, aparece un versículo donde Dios muere. No. Y entonces, y los testigos de Jehová dicen: es verdad, Dios no puede morir porque Dios es Dios. ¿Y es cierto eso, hermano? Sí, Dios es eterno, Dios no. Ahora, pero les hago otra pregunta: ¿Jesucristo es Dios? Sí, es Dios. Y dice Jesucristo dice que es el mismo Jehová, Dios. Sí, dice: yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio, soy eterno. Ahora, pero les hago una pregunta: pero murió en la cruz Jesucristo. El mismo dice Juan: estuve muerto. Ahora entonces, y los testigos de Jehová, bueno, dice: mejor ya no hablemos de esto, porque en lo del Antiguo Testamento es cierto, en lo del Nuevo Testamento no. Ahora no, entonces es el mismo Dios, hermanos, en diferentes funciones. Allá Jehová, el Eterno, solamente Él aparece como el Padre, como el Eterno, como el Soberano, Él dispensando gracia hoy en el Antiguo Testamento, pero
para poder mostrar la gracia en el Nuevo Testamento, para que los hombres pudieran ver su gracia, tuvo que enviar a su Hijo en forma de hombre. Y 100% hombre y 100% Dios. Entonces vemos que en estos versículos que hemos leído en el Antiguo Testamento y lo que hemos leído aquí en Apocalipsis, tienen la descripción de que Jesucristo también es Dios. Y no solamente lo dice Apocalipsis, sino también Hebreos, y lo dicen muchas cartas que escribió el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Ahora, entonces vemos que en este versículo 11 vemos que Jesucristo es el primero, y está hablando de qué. Está hablando de que Él es eterno también. Está hablando que Él tiene la autoridad también. Está hablando que Él tiene el control de todo. Él es soberano. Ahora, entonces, y dice, escribe un libro, lo que ves. Ahora, entonces, Juan se le estaba dando una orden aquí, y el verbo está en tiempo ahorita imperativo, es decir, que es algo que va a ocurrir en ese momento, pero que continúa hasta el final del libro. Ahora entonces, por eso él dice, escribe en un libro lo que ves, y va a empezar la revelación aquí. La orden para Juan es que escriba lo que va a ver de la profecía. ¿Y a quién se la va a enviar? A las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Y aquí están los nombres de las 7 iglesias, de las cuales vamos a estudiar en el capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, entonces, estas 7 iglesias van a recibir un mensaje para ellas de parte de Dios. Pero este mensaje es para nosotros también. Claro que sí. Podemos hacer aplicaciones para la iglesia de hoy en este tiempo también. Es decir, es un mensaje, cuando hablamos de la iglesia, es un mensaje que pues va dirigido a la iglesia universal también, no solamente a esas 7 iglesias. Esas 7 iglesias solamente eran la representación del estado de las iglesias en aquel tiempo, y en ese tiempo se reproduce también. No es cierto, hermanos, que vamos a estudiar que la iglesia perdió su primer amor en Apocalipsis, y nosotros hemos perdido el primer amor. A la vista se ve que también tenemos la misma situación. No vemos hombres que realmente tengan esa chispa, ¿no? Como Juan, como el apóstol Pablo y como otros hombres, ¿no?, que dedicaron su vida. Ahora vemos que la iglesia está caminando como a la fuerza. La iglesia está caminando en un sentido como que dijéramos por obligación. Pero la vida espiritual debe de resurgir, hermanos, debe de haber siempre una renovación en nuestras vidas cada día. Es decir, que no estamos muertos, estamos vivos todavía, y puede haber un avivamiento en cada creyente, ¿no? Ahora, las cosas de este mundo a veces nos absorben y perdemos la chispa de ese primer amor. Y yo me he fijado como pastor que muchos creyentes han venido aquí a esta iglesia y empiezan como una llamarada, ¿no? Entonces, y tratan de meterse en una cosa, meterse en otra, y con mucho ánimo, y de repente cae el ánimo. Y eso es lo que no debería de pasar, ¿verdad? Y a eso se refiere el primer amor. Vamos a hablar mucho de muchos problemas que se dieron en las iglesias de Asia. Ahora, entonces, pero vemos aquí que va un mensaje dirigido para estas 7 iglesias. Versículo 12. Versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Ahora, la impresión de Juan era que estaba alguien detrás de él, hablándole. Y él quiso saber quién era que estaba atrás, pero al darse vuelta, ¿qué fue lo que vio? Dice que vio 7 candelabros allí. Ahora, esos 7 candelabros eran la representación de las 7 iglesias del Asia Menor. Es más, en este pasaje da una explicación del misterio de estas iglesias, y lo vamos a ver si logramos llegar al versículo 20. Ahora, 19 y 20. Entonces, dice que se volvió y vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora entonces, lo que vemos aquí es que en medio de estos 7 candelabros estaba uno como Hijo de Hombre, y su vestidura describe realmente lo que era. La vestidura, los vestidos de este como Hijo de Hombre es una ropa que le llegaba a los pies, una ropa sacerdotal. Entonces Jesucristo aquí está desempeñando su función sacerdotal, pero no solamente su función sacerdotal, sino también dice que tenía ceñido por el pecho como un cinto de oro. Ahora, ¿quiénes eran que realmente se ponían este cinto? Vemos a Jesucristo en su primera venida como un siervo, que estaba sirviendo a la iglesia, que estaba sirviendo a aquellos que le seguían, y él mismo lo dijo: yo no he venido a este mundo para ser servido. Ahora, en el versículo 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahora, en lo que estamos viendo al empezar el versículo 14 en adelante es la descripción de Jesucristo. Ahora, si nosotros nos fuéramos a recoger todas las fotografías de Jesucristo existentes hoy en este tiempo, ¿cuántas fotografías recogiéramos muy diferentes? Hay fotografías del Cristo negro. ¿Qué color es el Cristo negro? Es negro, el color lo mismo lo dice, ¿no? La palabra lo dice. Ahora, pero hay Cristos españoles, sí, allá por mi pueblo está uno, un Cristo con ojos verdes, hecho de mármol, bien, impresiona ver la imagen porque fue traída de España. Y el San Gerardo que tenemos ahí en ese pueblo, ¿verdad? Bueno, digo, tenemos porque yo soy de San Gerardo, pero no quiero ver con la imagen. Ahora, es española también. Es un gran hombre que ni los pueden sacar los católicos de los hombros porque no lo pueden. Entonces mandaron a hacer unos pequeñitos para poder sacarlos. Pero me da risa un sacerdote belga que llegó ahí y dijo: ¿y este quién es? San Gerardito. ¿Y este? San Gerardo. Aquí no pueden haber dos patrones, dice. Solo debe de haber a uno, así que vayan a guardar a este San Gerardo y dejen al chiquito. Ahora entonces nos mandó a guardar uno de ellos. Y vemos Cristo parecido a los indios, Cristo parecido a todo tipo de clases, las fotografías. Solamente se le ocurre a una persona de cabello largo y le toma una fotografía con una barba muy grande y ya es Jesucristo. Pero el Jesucristo que vamos o que describe Juan aquí, que vamos a ver aquí, no tiene nada que ver con ese. Ahora empezar. Los Cristos que muestran ahora en este tiempo son su cabello a veces es
negro y a veces es como pelirrojo y a veces de diferentes colores. Pero ¿qué dice aquí? Que en el versículo 14 su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como nieve sus ojos y sus ojos como llamas de fuego. Es decir, lo que representan estas dos cosas, la blanca lana es la pureza y es la soberanía y la autoridad y la eternidad de Jesucristo. Y bueno, y sus ojos de fuego es lo impresionante de la autoridad que cuando Cristo, en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesucristo sometía a los demonios, ¿no? Y bastaba que Jesucristo los pudiera ver y ellos estaban temblando. Entonces vemos aquí a un Jesucristo que somete con esos ojos de fuego, con autoridad. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En el Antiguo Testamento encontramos también esta misma imagen. Ezequiel lo describe que habla como un estruendo de ruido de agua o sonido de agua. Lo mismo lo describe Juan aquí. Él dice que ve a este que habla con una voz que impresiona. Yo no sé cuántos han oído, pues han estado a la orilla de un río crecido. Es impresionante, ¿no? Cuando el ruido del agua va. Y es impresionante, ¿no? Ver que el agua como puede devorar y devastar todo lo que hay a su paso. ¿Y qué es lo que da cuando vemos esas crecientes, esos ríos crecidos? Da temor. Es más, si usted va al mar y cuando mire esas grandes olas ahí, yo he tenido la oportunidad de meterme un poco hondo y me da tanto temor cuando ya las olas sobrepasan y cuando de repente la arena se barre aquí y uno queda en el aire y queda uno menos como desprotegido. Lo impresionante que puede ser el agua. Ahora entonces, Pedro dice que su voz como estruendo de muchas aguas, es decir, era algo que impresiona a todos los que la escuchan. Ahora, versículo 15, versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora entonces, en el versículo 16 vemos que a su diestra, es decir, en su mano derecha, tenía 7 estrellas. 7 estrellas. Ahora, la autoridad, cuando vemos la diestra de Dios, la diestra significa el poder de Dios, es decir, la autoridad que Él tiene, y el cuidado, y la consolación, y la protección. Cuando oímos acerca de la diestra de Dios, eso significa. Ahora, ¿quiénes están en la mano derecha, en la diestra? Las 7 estrellas. Acuérdense que en la mano derecha están las 7 estrellas. Ahora, y fíjense que cuando hablamos acerca de los candelabros y las estrellas, está hablando específicamente este pasaje de personas, y está hablando de iglesia. Vamos al versículo 19, el versículo 20 directamente, el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas
que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, cuando estamos viendo en el versículo 16 aquí, estamos hablando de eso. ¿A dónde están las 7 estrellas? En la mano derecha. Ahora, en la mano de Dios, ¿y quién son las estrellas? Los 7 ángeles. Pero no está refiriendo a 7 ángeles, sino más bien a los 7 líderes o pastores o mensajeros que tienen bajo su dirección a las 7 iglesias. Es decir, la palabra ángel también significa mensajero. Y encontramos en la Biblia que no solamente la palabra ángelo significa ángel, sino que significa mensajero. Ahora entonces, son aquellos que están, ahora pensemos, hermanos, y yo por eso alabo al Señor, alabo al Señor. En esta noche, cuando al leer en este versículo, me doy cuenta a dónde estamos. Amén, hermanos, ¿a dónde estamos? En la mano derecha de Dios. Ahí estamos todos los que predicamos el Evangelio. Ahí estamos todos los que dirigimos la iglesia, las personas los pastores, los predicadores, los que llevamos un mensaje. Ahí estamos en las manos de Dios. ¿Y quién nos puede sacar de ahí? Nadie. Nadie nos puede sacar de ahí. Ahora, fíjense que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 dice, y 28 dice que de las manos de Dios nadie nos puede arrebatar, ni de las manos de Cristo nadie nos puede arrebatar. Ahora, da gozo saber que estamos protegidos por Él. Amén, hermanos, estamos protegidos por Él. Ahora, entonces, pero debemos de pensar también como líderes de las iglesias las consecuencias o las dificultades que pueden haber si nosotros también no somos las personas fieles, las personas que estamos al frente de la obra, no estamos siendo fieles en el ministerio que el Señor nos ha dado. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Veamos también, dice que en el versículo 16 dice que también de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, allá en el tiempo que se escribió esto, los romanos, que es donde Juan pudo tener como la recopilación de la información comparable, es que en ese tiempo existía una espada real de doble filo, y esa espada se llamaba Mahaira, es decir, era una espada pequeña que servía para pelear cuerpo a cuerpo. Es decir, los guerreros peleaban cuerpo a cuerpo, es decir, era como un puñal pequeño pero que tenía filo por los soldados. Y existía una espada muy grande, una espada donde la gente, podía pelear con una distancia prudencial, ¿no? Desde lejos. Entonces había 2 tipos de espadas, es más, había otro tipo de espadas más, pero solamente quise mencionar estas 2 para poder ver lo que dice el versículo. Dice que la espada, recuerdan ustedes, hermanos, encontramos en otro pasaje qué significa la espada. ¿Qué significa la espada? La palabra de Dios. La encontramos en Efesios, la encontramos en Hebreos. Ahora entonces, pero vemos entonces que esta espada esta espada ahora va a herir a las naciones. Es
Es decir, lo que salga de esa boca va a ser sentencia, va a ser juicio, va a ser una espada que realmente hiere y mata. Ahora, hermanos, cuando estudiemos acerca de las profecías ya de los sellos, de las copas y de las trompetas, vamos a ver que son profecías donde hay juicios. Y esos juicios hay mortandades, no solamente de las personas, sino de la naturaleza misma, de los animales y de todas las cosas. Ahora, entonces vemos que en este versículo 16 también dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, cuando el sol resplandece en su fuerza, ¿quién lo puede ver? Nadie. Cuando volteamos a ver el sol y está a mediodía en punto y nosotros lo queremos ver, nos quedamos ciegos por un rato, ¿no? Y viendo luces de todos colores. Eso significa que, bueno, el rostro de Cristo aquí está reflejando la autoridad que tiene, ¿no? Y su soberanía. Ahora, donde las personas no le van a gritar como le gritaron en la cruz, no le van a gritar como cuando le gritaron y lo estaban castigando, no le van a gritar de esa manera, porque ahora Cristo va a tener la autoridad y la gente va a tener que bajar su rostro ante Él, van a tener que someterse ante Él, las cosas cambian. Ahora, entonces, por eso es que muchas veces nosotros estamos diciendo los que estamos al frente, hermanos, la gracia de Dios no es licencia para pecar, porque así como Dios nos ha mostrado su gracia, su misericordia, nos ha dado de su amor y nos ha mostrado a través del sacrificio de su Hijo y nos ha salvado y nos ha mostrado su paciencia, perdonando nuestros pecados después de ser salvos. Eso no indica que el Señor puede también disciplinarnos duramente, ¿no? Ahora, por eso la gracia debemos de verla de otro punto de vista, del punto de vista secundario, o lo que significa la palabra gracia. Bueno, la palabra gracia significa un don inmerecido, que nadie puede ganar ni comprar, ni tiene precio. Pero la otra significado es agradecimiento. Entonces, en respuesta a esa gracia de Dios, ¿cómo deberíamos nosotros entonces mostrar nosotros a Dios la gratitud con que Él nos ha salvado? Los creyentes deberían de rebosar de gozo por la salvación que ya tenemos y por la vida eterna que el Señor nos ha dado. Debemos de mostrar el gozo y el agradecimiento al Señor y decirle, Señor, pues aquí estoy dispuesto, ¿no?, a todo lo que tú quieras, en el cual yo te pueda servir. Y no para ganar la salvación, sino más bien por ser agradecidos. Ahora, versículo 17, y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, dice que Juan, cuando le vio, caí como muerto a sus pies. Bueno, fue una impresión tan grande que Juan dice que, bueno, se desmayó, pues Juan. Y vimos que, esto lo vemos en el libro de Daniel también, que cuando Daniel veía esa misma gloria de Dios, Daniel quedaba sin fuerzas. Ahora entonces, vemos aquí que el Señor le dice, no temas, no temas. Ahora el Señor te dice, hermano, a ti también, como creyente y como la iglesia del Señor aquí en este lugar, no temas. Yo soy el primero
yo soy el último, yo soy el eterno, yo soy el soberano, yo soy el que tiene el control por todos los tiempos. Y no hay Dios sobre mí. Ahora, ¿les gusta el cuidado que tiene Dios para nosotros, hermanos? Es el cuidado de un Dios soberano, no es de cualquiera. Ahora cuando los países tienen conflictos, mandan a sus soldados a cuidar para protección del país. Pero nosotros, hermanos, vemos que los soldados son vulnerables y los ejércitos son vulnerables, siempre caen, son derrotados. Pero nuestro Dios soberano, ¿cuándo va a ser derrotado? Si Él es el Dios eterno, nunca será derrotado. Ahora, en el versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora Jesucristo está diciendo: es cierto que morí en una cruz, pero ahora estoy vivo. Ahora, en el tiempo de Jesús quisieron ocultar la resurrección de Cristo. Y los gobernantes mandaron a cuidar la puerta del sepulcro para que nadie fuera a sacarlo. Y para comprobar que Cristo no podía resucitar. Mas, sin embargo, aquellos que cuidaron no se dieron cuenta que Cristo salió de ahí. Cristo resucitó. Y el gobierno pagó para que ellos dijeran: se lo robaron. Hubo un pago por eso, para que dijeran que Cristo no había resucitado. Hermanos, pero la evidencia real de la resurrección de Cristo es que aparecía cada momento. Apareció a todos los apóstoles y a más de 500 hermanos en aquel tiempo, ¿no? Ahora entonces vemos que ahora el Cristo, el cual alabamos y glorificamos, es un Cristo real, es un Cristo que está vivo, es un Cristo que está a la diestra de Dios ahora. Y Él dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. ¿Cuándo va a volver a morir Cristo? Nunca jamás. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y porque lo que vino a hacer, ya lo hizo. Y porque vino a rescatarnos a nosotros. Y esa obra ya está cumplida. Y ahora nosotros estamos seguros también que nosotros somos eternos. Amén, hermanos. No en este cuerpo, pero un día vamos a levantarnos con un cuerpo glorificado, ya sea en la resurrección o ya sea en el rapto de la iglesia. Ahora entonces, vemos aquí en el versículo 19, bueno, en el versículo 18 dice también: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora entonces, Cristo es el que tiene las llaves de la muerte. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, encontramos que dice el Señor: yo doy la vida, yo doy la muerte. Yo doy la vida, yo doy la muerte. Pero aquí también Jesucristo dice: yo tengo las llaves de la muerte. Ahora entonces, algunos han preguntado cómo es la llave, si es grande, es pequeña. Bueno, algunos preguntan eso. Y también dice, vamos a estudiar aquí en este libro que Jesucristo le mete llave al abismo donde, manda a sus ángeles para que guarden el abismo donde está Satanás y los demonios. Ahora entonces, lo que está diciendo aquí es que Jesucristo, tiene la autoridad para dar la vida, o para que la gente, no tenga la vida aquí. ¿Sabe de qué manera? Usted tiene la llave también. Usted tiene la llave, pero a veces la esconde, se la mete en el bolsillo, pero una bolsa plástica se la mete debajo aquí, ¿verdad? Usted tiene la llave. A los apóstoles le dijo Jesús: ustedes lo que ustedes ataren aquí en la tierra y les ataren, pues eso va a ser la autoridad. Ahora entonces,
¿No es cierto que el Evangelio es una llave, hermanos, para vivir? Y para no ir allá al infierno. Es una llave el Evangelio. Ahora entonces, es una llave. Y fíjense que muchos no se dan cuenta que tienen la llave. Ahora entonces, no es cierto que la muerte de Jesucristo ya la venció en la cruz del Calvario, pues. En la cruz del Calvario fue vencida la muerte. Y en la resurrección, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Por qué dijo eso? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque la resurrección derrota la muerte. Hermanos, nosotros, si el Señor viniera esta noche, nos vamos en el rapto de la iglesia. Pero si muriéramos antes de que Cristo venga, ¿no es cierto que nos vamos a levantar en la resurrección, pues? ¿Y dónde está la victoria de la muerte en contra de nosotros? No hay victoria, porque nosotros tenemos la victoria ya, porque Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, en el versículo 19 es el bosquejo que estábamos viendo, ¿no? Escribe las cosas que ha visto y las que son y lo que han de ser después de esto. Este versículo yo lo he explicado muchas veces, nuestros hermanos que me precedieron. Ahora entonces, las cosas que ha visto Juan, según la referencia de este pasaje, son las cosas que inicialmente están sucediendo en el momento que Juan está recibiendo la revelación. Pero las cosas, y se refiere a las cosas del estado actual de las iglesias, ¿no? En el capítulo 2, del capítulo 3, y las que han de ser después, y las que han de ser después de este está refiriendo a todo el problema de la tribulación. Ahora entonces, vemos que el versículo lo vamos a desglosar durante todo el estudio del libro. Ahora entonces, veamos ya para finalizar en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando vemos la palabra candelero, candelabro, aquí hay algunas versiones que dicen candelabro, ¿verdad? Yo creo que la palabra correcta, más correcta es esa en el español, ¿verdad? Ahora entonces, vemos que estamos hablando de la iglesia. Es decir, cuando estudiamos específicamente las iglesias, vamos a dar cuenta que los candelabros tienen un problema y lo vamos a revisar durante el estudio de esas 7 iglesias. Es decir, como iglesia, uno de los problemas muy grandes que enfrentaron estas iglesias es que imperó todo lo que Dios aborrecía en esas 7 iglesias. Y vamos a ver cada una de esas cosas cuando las estudiemos. Ahora entonces, ¿una iglesia puede ser castigada, hermano? Sí, puede ser castigada. ¿Podríamos ser castigados nosotros como iglesia? Sí. Por eso necesitamos creer la palabra de Dios, aplicarla en nuestra vida y dar testimonio. Para que en nuestra vida de testimonio como iglesia, nosotros no seamos como esas iglesias que vamos a